Listo, muy buenos días, Néstor Iván, y muy buenos días, Lorena Pechené. Gracias por participar en este espacio. Como apertura, antes de recibir su saludo, vamos a compartir este pequeño video. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Santiago Muñoz Daza, soy subdirector del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC y tengo la posibilidad de acompañar las gestiones que nuestros profesionales realizan desde nuestra unidad de inclusión. En nombre de la Dirección General, la doctora Gladys Lopera Restrepo, quiero extenderles un caluroso saludo y el agradecimiento a las entidades que nos van a acompañar durante esta Semana por la Inclusión con la presentación de cada una de sus experiencias y ponencias. A nuestros exusuarios, usuarios, familiares y demás interesados que están participando en esta actividad, les auguro el mayor de los éxitos, esperando que estas actividades pues fortalezcan las posibilidades de inclusión social de nuestros exusuarios, y les deseo un éxito rotundo en cada una de sus gestiones y sus actividades, y darles la bienvenida oficial a nuestra Semana por la Inclusión CRAC 2021. Éxitos y cordial saludo. Bueno, ahí tuvimos el saludo de Andrés Santiago Muñoz, subdirector de Rehabilitación, y pues en nombre de la dirección, nuevamente Néstor y Lorena, gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, entonces para los que van a ver este video les cuento, Lorena Pechené y Néstor Iván Martínez están en este espacio en representación del Museo Nacional. Cuéntenos, ¿qué hacen ustedes en el Museo Nacional? ¿Voy yo? Dale, Lore. Bueno, en el Museo Nacional nosotros somos mediadores hace ya 5 años casi. Llegamos allá por una alianza que crea el CRAC con el Museo Nacional, y tomamos el curso del voluntariado y luego ya pasamos a ser, antes se llamaba monitores docentes, que era esta figura como muy profe, ¿no? Donde yo hablo y tú como público me escuchas, entonces así se hacían los recorridos. Luego esto empieza a tener una transformación bien interesante, que tiene mucho que ver con los cambios que ha empezado a tener el museo. Y es que ya no somos monitores docentes, sino mediadores. ¿Qué es el mediador? Básicamente es la persona que posibilita el diálogo entre el museo, los objetos que hay en el museo y el público, ¿no? Es un poco como establecer esta relación horizontal, pero sobre todo darle a entender a la gente que realmente el museo está más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? El museo no es ese lugar que está por allá y al que además solo tienen acceso ciertas poblaciones con cierto nivel académico, con cierta posición económica, sino más bien mostrar que en el museo cabemos todas las personas, porque al final pues al final del día tenemos unas historias que nos vinculan, ¿no? Y que no se alejan realmente mucho de lo que pues de lo que nos identifica como nación. Precisamente a través de esos diálogos entre mediadores y públicos es que surgen este tipo de experiencias, ¿no? Donde no solo, como lo decía Lore, se tiene en cuenta la información que tiene el mediador o la historia que tiene para contar al público, sino que también a partir de preguntas, a partir de esos diálogos, el público también tiene algo para contar, y así nos conectamos y utilizamos, por decirlo de algún modo y sin dejar de ser importante, alguna pieza, algún espacio del museo precisamente para conectar eso. Excelente. Entonces, la mediación es como ese proceso en el cual se hace básicamente un acompañamiento a, a la experiencia que tiene la persona que visita el museo. Bueno, pero pues el museo, que yo sepa, yo he estado varias veces en muchos museos, el Nacional es muy bonito, pero cuando yo he entrado en la mayoría de museos, hay un letrero grandote en la mayoría de piezas que dice no tocar. ¿Qué pasa con la experiencia de las personas con discapacidad visual? Donde pues
partir del diálogo obviamente se pueden generar unas experiencias excelentes, pero ¿qué pasa con esa experiencia que atraviesa lo táctil, que atraviesa la exploración? Bueno, precisamente el museo tiene esa visión de ser un poco aburrido y sobre todo para las personas con discapacidad visual por ese detalle. No puedo tocar y si no veo, entonces cómo admiro yo lo que está en el museo, esas piezas. Es precisamente a través de este trabajo que se han desarrollado estrategias, formas de abordar esas piezas, ¿no? No quiere decir que no hay material táctil, que no hay réplicas, no hay piezas que se puedan tocar, las hay. Hay braille, hay videos con audiodescripción, pero hacer réplicas de las 5.000 piezas que hay en exhibición dentro del Museo Nacional, ¿no? Sin contar las que están guardadas, las que están en reserva, eso es imposible, ningún museo del mundo lo contempla. Por eso existen estrategias de mediación donde se hace ese acercamiento a las piezas a través de una historia, a través de un diálogo, donde, como lo decía anteriormente, la pieza es la excusa, pero donde resaltamos esas experiencias, esas vivencias, eso que tienen que contar las personas. Pienso que se llevan un mejor una mejor apreciación de lo que es el museo y de lo que hay allí, cuando ellos de alguna forma también se pueden vincular, ¿no? Estos públicos, a través de los recorridos, a través de ir más allá de la visión, dejando de que ésta sea protagonista e involucrando otros sentidos, ¿no? Y no quiere decir que sea solo público con discapacidad visual, que esta misma experiencia de sentidos y de otras formas también la vivan eh, los demás públicos, ¿no? Con y sin discapacidad. Sí, yo quisiera agregar que, claro, cuando uno como persona ciega se piensa en ir a un museo, em, pues siempre nos han enseñado que a los museos se va a tocar y a ver, perdón, y si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Justamente por eso se empieza a hacer como este ejercicio de transformación del espacio, y no solo del espacio, sino también de las estrategias que allí se ofrecen, porque el área de comunidades, accesibilidad e inclusión del museo ha buscado justamente cómo llegar a todos estos públicos, pero yo siempre le digo pues como al público, valga la redundancia, que sería, como lo decía Néstor, ¿no? Como tener digamos, réplicas de todo lo que hay en el museo, pues prácticamente tendríamos otro museo de réplicas, ¿no? Y creo que tampoco es la idea, porque además la experiencia en el museo no solo atraviesa por el tacto, o sea, realmente no es certeza que tú por tocar una pieza entiendas qué es lo que sucede en ese espacio. O sea, a partir de ahí se han empezado a construir estas estrategias que funcionen con todos los públicos, que funcionen para todas las personas de diferentes edades, pero sobre todo que apelen a su cotidianidad, porque cuando se apela a esa cotidianidad es cuando pues se genera finalmente recordación, pero también se tienen unas experiencias mucho más significativas, ¿sí? Es muy distinto si yo me siento aquí y te cuento la historia de que el museo se fundó en no sé qué año y que entonces en tal otro año y el tal día, ¿cierto? A la gente se le olvidan esas fechas, pero si yo hago una relación con, por ejemplo, la primera pieza del Museo Nacional se adquiere en 1810. ¿Qué pasó en 1810? Hay una historia como colombianos que conocemos, ¿cierto? Porque nos la enseñaron. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué pasó el 20 de julio de 1810? Ahora vayámonos 10 semanas hacia atrás, Viernes Santo, y pensemos que en esa fecha fue cuando llegó al planeta, en este caso, la que se convierte más adelante en la primera pieza del Museo Nacional. Entonces, se cambia un poco el discurso, se apela a eso que la gente sabe, a eso que la gente conoce, y de esa manera se van transformando las experiencias que van teniendo en el museo. Excelente apreciación. Entonces, no apelar como a esos imaginarios de lo que es en sí la discapacidad visual, ¿cierto? Donde también, digamos que ese imaginario dice, no, en la discapacidad visual todo atraviesa lo táctil. Entonces, si no hay experiencia táctil, no hay realmente experiencia. Y ustedes aclaran que Perdóname, quisiera hacer una precisión.
y es que nos pensamos que solo las personas ciegas somos las que queremos tocar, y quienes estamos en el museo nos hemos dado cuenta que no, que a los adultos también les dan ganas de tocar, a los niños les dan ganas de tocar, a los jóvenes les dan ganas de tocar. O sea, esto de la experiencia táctil, si bien se ha pensado en las personas ciegas, es decir, si yo no toco no puedo entender, creo que es importante identificar que a todas, o sea, los guardas de seguridad están todo el tiempo, no toque, por favor, no toque, por favor, porque a todas las personas les da curiosidad. Esto no tiene, digamos, mucho que ver con que se vea o con que no se vea. Son objetos que son muy antiguos, son objetos que hacen parte de ciertas poblaciones y por eso nos dan ganas de tocar, ¿no? Creo que eso es importante. Exacto, por eso afirmaba Lore, es romper un poco con los imaginarios, ¿no? Y también apelando un poco a esa parte de los imaginarios. ¿Cuál es este otro donde se dice que el braille acerca la experiencia de distintos espacios? Como por ejemplo, y en el caso del museo, ¿qué tanto acerca una pieza que tiene descripción en braille a la población con discapacidad visual? Es decir, ¿es el braille un componente esencial para la inclusión de la población ciegas? Yo creo que hay que partir de una base, y es que es importante entender y recordar que no todas las personas ciegas leen braille. Creo que eso es clave tenerlo en cuenta. Sin embargo, por supuesto, el braille acerca, porque permite mucha más autonomía, ¿no? Creo que para mí, por lo menos, que me gusta leer en braille, que me gusta como tener esta información en braille, ha sido bien importante, bien interesante, como conocer esta información que aparece en las fichas, porque la puedo leer yo y no me la leen, ¿no? Creo que sí, posibilita, pero también es decir, cuando la gente va y ve el braille, ya de alguna manera entiende que esa pieza también está pensada para que una persona con discapacidad visual pueda acercarse al museo de forma autónoma, ¿no? Como pasa con los videos en interpretación en lengua de señas colombiana, por ejemplo. ¿No? Entonces creo que sí es una herramienta que funciona, es una herramienta que acerca, pero que por supuesto no es la única y no debe ser la única. Vuelvo y digo, no todas las personas con discapacidad visual leen braille. Entonces, ¿qué pasa? Que en las piezas, en las estaciones táctiles, que es como se han llamado en el museo, no solo tenemos la pieza, la réplica, el texto en braille, sino también hay una información auditiva por medio de estos altavoces, ¿no? Estos teléfonos que se utilizan. Entonces, estas estaciones se han pensado justamente para llegar a las personas y entendiendo que no todas accedemos mejor a la información de la misma manera. Entonces, creo que sí es una herramienta que acerca, sí es una herramienta que por supuesto le da a entender a la gente que en ese lugar también se piensa en la población con discapacidad, pero no debe ser la única herramienta que se utilice para poder entender el museo. Acá en este modo, y hablando más de esas estaciones táctiles, precisamente al tener estos elementos de accesibilidad, inclusive las personas con discapacidad despiertan curiosidad por tocar, por explorar, por querer entender un poco cómo funcionan este tipo de sistemas, ¿no? El braille, lo decía Lorena, el sistema de lenguas colombiana, todo este tipo de herramientas con las que podemos contar precisamente para tener este tipo de acercamientos. Gracias Lore y gracias Iván. Pues la idea también es aclarar como esos imaginarios alrededor de los procesos de inclusión en el museo, o lo que diría yo comunidad museo, porque finalmente, y de acuerdo a lo que me han contado, pues el museo puede ser básicamente un edificio frío, vacío, ¿cierto? Si se hiciera una visita en solitario y no hubiese de pronto esos ajustes razonables, esos apoyos, pero sería mucho más vacío y tendría menos sentido si no existiese una comunidad. Esa comunidad que va desde la curaduría, desde todas las personas que se encargan de esos procesos, ustedes como mediadores, que juegan un rol fundamental. Entonces,
creo que como comunidad museo, ¿cierto? Es gracias a todas esas personas que están detrás de ese museo, desde la dirección, desde todas las áreas que lo conforman, que se logra realmente vivir esa experiencia. Entonces, el museo como tal es una experiencia más allá del imaginario que ustedes nos decían, que pesa sobre él, como un edificio donde se guardan objetos, colecciones de objetos y que están destinados a un público selecto, ¿cierto? Entonces, de democratizar eso. En este caso, ¿cuál sería la invitación o de qué forma le diríamos a nuestros, digamos, conocidos o de pronto a otras personas invitar y decirles, oigan, la pena ir al museo? ¿Cómo le vendemos el museo a las personas que se han rehabilitado, a las personas que están en rehabilitación y que pues, visibilicen? ¿Quieres tú o voy yo? Bueno, si quieres, dale. Si quieres, dale. Listo. Bueno, lo primero, creo que es importante pensarnos que no solo los museos, sino en general los espacios culturales también nos corresponden. Y nosotros deberíamos tener participación plena y no solo participación, sino disfrute de estos lugares. Creo que es importante empezar a pensarnos nosotros mismos que no, claro, el pensado nuestro es como yo no quepo en este lugar, ¿cierto? No me siento parte de. Es un poco cambiar ese pensamiento de qué ha pasado con los espacios culturales, cómo se han venido transformando y cómo puedo acceder yo a ellos. En ese sentido, creo que cuando hablamos ya del Museo Nacional, es importante entender que el Museo Nacional, de acuerdo al, digamos, al proyecto de renovación que ha tenido, pero también a como lo indica la Constitución, somos un país pluriétnico y multicultural, y esto habla de justo quiénes cabemos en el museo, ¿no? Y es que deberíamos caber absolutamente todas las personas que habitamos el territorio colombiano y quienes vengan a visitarnos. Entonces, si lo pensamos de esa manera, podemos entender que no solo se trata de ir a ver qué pieza tenemos allá que nos representa, sino también de cómo podemos ir a conocer esa historia que nos representa, porque finalmente hay algo que compartimos como naciones y es la historia y ese patrimonio que allá se alberga. Entonces, yo les extendería la invitación un poco diciéndoles que se piensen en conocer, en aprender un montón, en saber que para entender un museo, para poder aprender del museo, del que sea, no solo se hace tocando, las historias también nos enseñan, los diálogos por supuesto también nos enseñan, y más si se trata de diálogos colectivos, y es lo que tratamos de hacer en el museo. Entonces, creo que el museo ha venido trabajando justo en diseñar estas estrategias que permitan la participación de todas las personas al final como que todos los mediadores buscan como este ejercicio. Entonces, pensémonos en que el museo hace parte de nuestra historia como colombianos. Pensémonos en que el museo abre las puertas para que podamos ir, para que podamos asistir, pero por supuesto el museo también es este espacio en donde podemos cuestionar cosas, ¿no? O sea, nada, todavía no está todo como finalizado, por supuesto hay cosas que hacen falta, pero para nosotros poder saber qué es lo que hace falta, pues es importante conocer las experiencias de ustedes cuando nos visiten. En este caso puede suceder también lo que nos pasó a nosotros en un principio, cuando entramos al voluntariado. Lorena, Jefferson, nuestro compañero que no nos está acompañando el día de hoy por, bueno, cosas personales, y yo, y era que, bueno, fuimos con una expectativa, qué podíamos hacer, pero bueno, ¿y nosotros qué hacemos aquí en el museo? ¿Cierto? Precisamente con ese imaginario de, bueno, no se puede tocar, no podemos ver. ¿Qué vamos a hacer acá? Pero ya estando adentro empezamos a conocer otras formas de podernos acercar al museo, de poder relacionarnos con él. Y pienso que esa es la invitación, de que precisamente despierten esa curiosidad de ir al museo y ver qué hay allí y qué hay para ustedes y qué tenemos como museo para mostrarles y llevarse una experiencia diferente, ¿no? Como lo hemos hablado en este diálogo, no se trata solamente de contar una historia en un solo sentido, sino contar
diferentes historias donde las de quienes nos visiten también son tenidas en cuenta porque esas historias también hacen parte de esa historia que conforma el Museo Nacional. Entonces, eh, involucrarse en esas actividades, son actividades culturales de participación que también desarrolla el museo, sus talleres, sus recorridos. El museo también cuenta con personal capacitado, no solamente en conocimiento, sino también en trabajo con diferentes poblaciones, ¿cierto? El que, digamos, ustedes vayan al museo y no esté un par de ustedes, alguno de nosotros, pues no quiere decir que no van a poder tener una experiencia de disfrute dentro del mismo, precisamente por esa experiencia que han ido adquiriendo y que hemos ido adquiriendo todos dentro del museo. Muchas gracias, muchachos, de verdad que pues interesa un poco, pero creo que uno de los temas que hace más interesante el museo para las personas con discapacidad visual, sí, son ustedes, ¿cierto? Imagino que tienen estudios en arte, doctorados en No. Bueno, yo soy psicóloga y creo que esta pregunta siempre como que me la han hecho muchas veces, ¿no? Como, bueno, ¿y tu carrera y el museo qué onda? Em, bueno, yo personalmente llegué allá movida por la curiosidad. También, al igual que estoy segura, la mayoría de ustedes pensaba que el museo no, o no ese museo, sino los museos, no eran espacios para mí. Además, porque recuerdo que de pequeña tuve alguna experiencia, fui a un museo y creo que tal vez cuando estaban pues, en la escuela, y creo que tal vez fue una de las experiencias más aburridas de mi paso por la escuela, porque no, claro, mientras mis compañeros estaban ellos muy admirados y muy felices, yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando porque, como Mauricio lo decías al principio, no se puede tocar, no se puede tocar. Y nos enseñaron que el museo se entiende así. Entonces, llegué allá movida por la curiosidad, pero también porque me gusta mucho estudiar y aprender cosas. Y pues allá me quedé. Creo que la relación que tiene este ejercicio de mediación con mi carrera es que yo me enfoqué, me gustan mucho los procesos educativos, me gusta mucho este tema de la educación popular y en mi profesión me enfoqué en la psicología social. Entonces, este trabajo con comunidades me mueve un montón, pero sobre todo poder no solo como compartir conocimiento, sino recibir también conocimiento. Creo que es bien interesante ver cómo con cada público se aprenden cosas nuevas. Entonces, es como la forma en que yo puedo relacionar mi quehacer profesional con mi ejercicio en el museo. En este caso, bueno, en el área precisamente de comunidades de accesibilidad e inclusión, está compuesto por diferentes personas con distintas condiciones o distintas discapacidades eh, y con distintas carreras. En nuestro caso, como mediadores con discapacidad visual, un comunicador social, una psicóloga y un mercadólogo, pues nada tiene que ver con precisamente arte o arqueología o, bueno, temáticas que vayan precisamente más relacionadas con lo que uno ve en un museo, ¿no? Y eso no quiere decir que precisamente si yo no estudié algo de eso, no puedo ser parte del museo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un compañero que él es exhabitante de calle, vivió en la L, mal llamada Bronx, y es una persona que dentro del museo eh, representa muchísimas cosas y tiene unos diálogos reflexivos bastante grandes. Y también hizo ese proceso de voluntariado y ese proceso de formación y de transformación dentro del museo. Y ahora él es el que muestra esa realidad a los demás y realmente tiene unos diálogos bien interesantes. Entonces, ahí es donde también ese tipo de imaginarios, inclusive para nosotros en un principio, se fueron rompiendo y dejamos de sentirnos extraños cuando vimos que también podíamos
a ser parte de esto. Y realmente fue maravilloso. Excelente, excelente, porque creo que cuando uno va al museo, desde una experiencia, digamos, habitual, y se encuentra con que el mediador es una persona con discapacidad visual, creo que es el primer punto para la inclusión, donde uno dice a la caracha. Es que no se trata simplemente de invitar a la población a hacer los recorridos, sino que hay mediadores, ¿cierto? Y esa es la idea en todos los niveles. Tienen unos niveles de participación, como por decir, por ejemplo, decir, no, es que las personas con discapacidad visual pueden ir al museo, pero como asistentes, ¿cierto? Sino que dan la posibilidad de que también hay personas con discapacidad visual que hacen parte del museo. Creo que es la mejor visibilización de esos procesos y de esos espacios de inclusión. Y bueno, muchachos, si hay otra persona interesada en llegar a ese punto al que han llegado ustedes, ¿cómo se hace? Bueno, el Museo Nacional año a año hace unos procesos de convocatorias precisamente para ser parte del grupo de voluntarios, ¿no? Entonces, a principios de años, a través de la página del Museo Nacional, aparecen esas convocatorias. Simplemente te piden una hoja de vida, como lo decíamos, sin importar lo que hayas estudiado o cuál sea tu profesión o lo que hagas. Y posteriormente, pues van a haber unas entrevistas. Y conforme a esas entrevistas, pues se empieza a hacer el filtro y el ingreso a ser parte del grupo de voluntarios. Normalmente ingresa un grupo grande de voluntarios que empiezan a formarse, a entender todo lo que es este mundo de los museos, lo que es una museografía, una museología, lo que es una curaduría, cuáles son las colecciones de arte, ejercicios de mediación que empiezan a surgir, eh, diálogos bien interesantes, y lo más importante es que desde el formador eh, nos tiene muy en cuenta, ¿cierto? Entonces, no nos sentimos aparte o distintos de los demás compañeros, ¿no? Pero cuando necesitamos algún tipo de ayuda para poder entender lo que se está haciendo, pues también es brindada en su momento de manera oportuna. Entonces, ese tipo de convocatorias, como lo decía, año a año, están abiertas y están abiertas para todo el que quiera ingresar. Solo le agregaría que el proceso de voluntariado, la formación, dura casi un año. Al final, entonces, ustedes deben, quienes ingresen al voluntariado, cumplir con algunas responsabilidades, por llamarlo de alguna manera. Entonces, deben hacer una introductoria, deben hacer un recorrido, se deben cumplir unas horas también con algún área del museo haciendo alguna actividad. Y pues bueno, creo que es un lugar bien, bien interesante donde se aprende un montón. Además, porque claro, es un grupo bastante grande, son grupos bastante grandes mejor, pero además son grupos donde hay como, al igual que así como lo hablamos nosotros, distintas profesiones, allá también hay. Entonces, cada quien desde su saber aporta un montón en estos espacios formativos. Y creo que algo importante también es el tiempo. ¿Qué tiempo debo disponer? Normalmente son unas horitas a la semana, los sábados en la tarde, que se dispone para este tipo de trabajo y ya durante el tiempo que señaló Lorena, aproximadamente un año, tal vez menos. Bueno, entonces hay posibilidades para que otras personas en algún momento se puedan vincular con ese proceso formativo y pues finalmente llegar a ese rol de mediador si están obviamente teniendo el interés y el tiempo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces también la invitación va por ese lado a la población con discapacidad visual, que estemos pendientes de esas fechas, de la divulgación que hace el museo, seguirlos en redes, seguir sus páginas, ¿cierto? Para que cuando salga pues la convocatoria a la formación y se tenga a la disposición el tiempo, se pueda participar.
Bueno, realmente que es muy, muy interesante ver que el Museo Nacional ha logrado este tipo de articulación. Nosotros desde el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC consideramos el Museo Nacional uno de los principales aliados, junto con otros museos, evidentemente, pero es uno de los principales aliados en el tema de inclusión cultural, puesto que desde la unidad de inclusión, digamos que hacemos una articulación y la hemos hecho desde hace muchos años con distintas entidades, y pues el Museo Nacional evidentemente ha sido una de las más comprometidas en estos procesos. Y como resultado de esto queremos exaltar la labor de la institución y que hoy está aquí presente a través de la representación de ustedes, que me parece también algo muy positivo. Entonces pienso que estos procesos son reales, se pueden llevar a cabo y que también depende de las voluntades de muchas personas e instituciones. Inicialmente que el museo tenga la voluntad de generar los espacios y que también haya personas que tengan la voluntad de formarse y de hacer todo este proceso. Creo que es la suma de todas estas voluntades la que logra realmente un proceso de inclusión. Ahora, me gustaría indagar un poquito más acerca de qué ofrece el Museo Nacional, qué tiene de interesante. Bueno, el Museo Nacional, pues primero ofrece un horario bien interesante porque está abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, realmente es un espacio bien amplio como para ir a visitar y a recorrer. Creo que para las personas con discapacidad visual es un lugar al que se puede acceder muy fácil. Sé que la mayoría nos movemos en Transmilenio, entonces que ahí justo frente a la Estación Museo Nacional, porque eso también es algo de lo que frena mucho a la gente, ¿no? Sobre todo cuando son estos espacios que quedan en el centro, es como no que perecer por allá. Pero ya en el museo, ¿qué ofrece el museo? Ofrece estrategias, ofrece experiencias bien interesantes sobre pues, poder disfrutar el museo. Ustedes allá van a conocer, el museo cuenta con 4 tipos, con 4 colecciones, mejor, está la de arqueología, etnografía, arte e historia. El museo también ha venido transformándose un montón y es que ha tratado de insertar todas estas nuevas formas de hacer sociedad, ¿no? Entonces, así como tenemos piezas bien antiguas, pues también tenemos piezas muy recientes que de alguna manera nos conectan con esa realidad colombiana que nos toca y que nos atraviesa. Y creo que lo más interesante es que todas estas piezas nos permiten construir diálogos de aprendizaje, nos permiten conocer también ustedes qué es lo que saben y sobre todo intercambiar esos conocimientos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Recorridos guiados, que es cuando se hacen las reservas. Entonces, quien haga la reserva, que es como para grupos, instituciones y así, eh, hacen la reserva y entonces les indagan como qué tipo de servicio educativo quieren. Y el que nosotros hacemos se llama Sintiendo el Museo. Y se llama así porque tratamos de ofrecer experiencias. Ay, se me olvidó la palabra. Ayúdame. Multisensoriales. Multisensoriales, gracias. Tratamos de ofrecer experiencias multisensoriales, entonces para que no se les olvide Sintiendo el Museo. Si ustedes van así como casual, van pasando por la séptima y quieren entrar al museo, entonces pueden encontrarse con que les podemos ofrecer una introductoria. En la introductoria básicamente se les cuenta qué es lo que ustedes se van a encontrar en el museo, qué es lo que hay en ese momento en el museo, se les habla sobre la primera pieza que tiene el Museo Nacional y se les da chance pues, como de recorrer el museo. O si lo desean, también un recorrido. No sé, no puedo algo. Bueno, dentro del museo no solamente esto que cuenta Lorena, ¿no? También tenemos el Teatro Teresa Cuervo, donde, bueno, podemos vivir experiencias de teatro, de música. Tenemos la sala de exposición temporal que cada 3 meses se está renovando.
también, pues bueno, 17 salas de exposición permanente que se han ido renovando y pues que si visitaron el museo, por ejemplo, hace 5 o 10 años, pues ahorita ha cambiado bastante, ¿no? Y bueno, también si quieren tomarse un café, hay un Juan Valdés dentro del museo, delicioso. También talleres, se desarrollan talleres para que puedan asistir, ver la programación a través de la página del museo principalmente, seguir sus redes. Y lo mejor de todo, si una persona con discapacidad va al museo, inclusive con un acompañante, en cualquier día de la semana, de martes a domingo, la entrada es gratuita. Claro que sí. Bueno, entonces cada vez son más interesantes las ofertas culturales que se construyen en el museo, pero también hay una serie de incentivos poblacionales. Entonces creo que la invitación está más que hecha. Creo que ustedes son los principales promotores de estos procesos de inclusión. Y pues la idea es, desde mi punto de vista, llegar al momento donde dejemos de utilizar la palabra inclusión, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Ujú. De lo más convencional y habitual, y pues sea tan abierto como se hace con toda la población, ¿cierto? No es que hay cosas, ni eventos, ni actividades especiales para, lo cual termina convirtiéndose también en espacios de segregación, ¿no? Sino que como ustedes lo afirmaban, como decía Lorena, él, en su momento Néstor Iván, la idea es que cuando hacemos un recorrido, cuando hacemos una mediación, es para todos, ¿cierto? Personas con o sin discapacidad, altos, bajitos, gordos, flacos, feos, incluido yo. Pienso que es una apuesta, que la idea, no sé, es mi sentir, es llegar algún día a abolir la palabra inclusión porque se quede obsoleta, porque ya no sea necesaria, ¿cierto? Entonces creo que la apuesta es hacia allá y pues realmente es un tema muy de equidad, equidad en la participación. Y así como promovemos la participación cultural de las personas con discapacidad, promovemos la participación de todas las personas, ¿cierto? Como un ejercicio de ciudadanía. Los habitantes de Colombia tienen derecho a participar en esos espacios culturales. Entonces, la apuesta que realizan ustedes y el Museo Nacional a través de todos estos proyectos. No sé, que quisieran agregar algo más. Yo creo que es importante agregar, claro, como lo mencionaba hace ratico muy por encima, y es que el museo, si bien en el museo si bien se ha venido adelantando un trabajo muy bien interesante, todavía hay cosas que hacen falta. Y tal vez una de las cosas que nos hace falta, y lo digo acá abiertamente porque tiene mucho que ver con ustedes, con quienes nos están viendo, y es que nos hace falta poder llegar más a la población con discapacidad. Creo que si bien se han adelantado ejercicios importantes, si bien se han logrado cosas bien interesantes, todavía la gente es muy temerosa de ir a estos lugares. Y si ustedes no van, es muy difícil poder nosotros mejorar día con día las estrategias de mediación que nos hemos pensado, porque claro, nosotros como mediadores, Jeffer, Iván y yo ya nos conocemos y sabemos cómo nos funciona, ¿cierto? Pero también entendemos que cada persona tiene unos, no sé, gustos diferentes, unas formas de aprender diferentes, pero también una forma de acercarse a estos lugares completamente diferente a las otras personas. Entonces, creo que es necesario y bien importante que ustedes vayan, que nos visiten, porque de esa manera van a permitir que los ejercicios se sigan transformando, que sigamos mejorando, pero sobre todo que sigamos realmente tratando de llegar a toda la población. Creo que esto es algo que se construye en colectivo y por supuesto ustedes hacen parte de este colectivo. Sí, claro que sí. Es importante precisamente eso, ¿no? No por la que ustedes asistan, no por la experiencia únicamente que puedan vivir dentro del museo que tenemos para presentarles, sino también eso ayuda a
a las mejoras. Si algo con lo que usted no estuvo de acuerdo o con algo que usted quiera aportar, porque el museo también escucha, el museo también tiene en cuenta esas opiniones, esas sugerencias, precisamente en ese sentido, en pro de mejorar, de seguir transformándonos, porque hace 5 años éramos unos y hacíamos las cosas de una manera. Ya en este tiempo lo hacemos de otra manera, pero eso no quiere decir que nos detengamos ahí, sino que seguimos trabajando, seguimos buscando esas estrategias, esas formas y bueno, la idea es que ustedes también puedan hacer parte de ese tipo de procesos, ¿no? Bien sea estando dentro del museo, pero también visitándonos y aportándonos a todo este tipo de trabajos, de proyectos y que, bueno, la idea es precisamente apuntar a mejorar cada día. Muchísimas gracias al Museo Nacional de Colombia pues, por participar en este espacio que pretende mostrar esas alianzas que tiene el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC y también hacer una invitación a los usuarios, a todas las personas, sus familias, ¿no? Que también son muy, muy importantes a veces para facilitar un poco este tema de también para hacerse partícipes ellos mismos en estos espacios que estamos mencionando, invitarlos para que lo aprovechen. Finalmente, institucionalmente, el gobierno destina una serie de recursos para derechos culturales, es decir, ahí sí somos todos, ¿cierto? Y a través de estas instituciones, como lo es el Museo Nacional, se facilita el ejercicio y el acceso de aprovechar la plática ya que está ahí. Claro que sí. En personal, en la comunidad museo, en ustedes, en el mantenimiento de estos la oferta de colecciones, pues, en fin, de todas las actividades que proporciona el museo, que realmente son muy interesantes y le permiten a uno vivir la ciudad desde otra mirada. Muchísimas gracias, muchachos, por estar y pues estaremos en contacto. Dale. No, a usted muchísimas gracias por la invitación. También a todos los que, bueno, puedan ver y escuchar esta conversación y bueno, realmente es bonito contar de esa experiencia que hemos vivido, pero que también ustedes pueden vivir. Entonces, ahí queda abierta esa invitación y ojalá en cualquier momento, en algún momento, nos veamos en el museo. Sí, también agradezco mucho la invitación. Creo que ha sido un espacio de conversación bien agradable, que muy seguramente deja al público muchas inquietudes y por supuesto en el museo quedamos abiertos a esas inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y cuáles son las redes del museo para seguirlos? @Museo Nacional de Colombia, @Museo Nacional Col. ¿Y cuál es la dirección del museo para llegar? Bueno, sencillo, simplemente llegan a la estación de Museo Nacional de Colombia, salida norte a mano derecha, ahí lo ubican fácilmente, 7ª con 29, ahí se ubica el Museo Nacional de Colombia. Carrera 7ª, número 2866. Facilísimo llegar en Transmilenio, facilísimo llegar en SITP, pero más fácil llegar en taxi. Seguro que sí. Sí, es verdad. Entonces, y este espacio, gracias por demostrar, realmente creo que es este tipo de ejercicios los que dan cuenta de cómo vamos en inclusión en Colombia, de cómo vamos en inclusión en estos espacios, el museo que a veces se hace tan lejano y que a veces nunca, o a veces o muy pocas veces,
se convierte en una prioridad, ¿no? Primero a veces queremos que trabajar, que la salud, que las citas médicas, que estudiar, y a veces digamos que la construcción del ejercicio de derechos se da por esos caminos, pero se da un poco este tipo de caminos de nuestros derechos culturales, que son parte fundamental en la construcción de identidad, no solo individual, sino colectiva. Entonces también hace parte de todo este proceso. Que no, a veces no hay que tener la cita médica ya cumplida, ni que nos hayan o poner una tutela para educación o hacer un montón de peripecias a todos nuestros. A veces también hay derechos que están ahí listos para ser disfrutados como es, ¿cierto? Así es, y creo que para poder disfrutarlos plenamente es importante hacer parte de estos espacios. Creo que es bien importante dejar de pensar que la accesibilidad la hace una rampa, un ascensor, una señalética. La accesibilidad también se construye de otras formas, se construye desde las experiencias pedagógicas, se construye desde la participación en los diferentes espacios, y para que esos espacios se transformen, pues es importante y creo que indispensable que nosotros, que sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, estemos ahí pues vinculados, ¿no? Como para poder un poco enseñar. Yo creo que finalmente estos espacios se transforman a partir de la interacción. Cuando hay una interacción, o sea, creo que la teoría no tiene la última palabra. La interacción es mucho más efectiva. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias.